Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a la Web de la Salud, porque siempre están tratando de hacer comunicación de noticias buenas, positivas, ayudando a la educación, que es un tema que hemos visto que es importante en todos los temas de salud. Okay. Muy bien, hoy vamos ahora a cambiar un momentito y vamos a hablar de los riñones. Hemos estado hablando de temas de innovación para la salud que son muy importantes. Pues los riñones para los nefrólogos son los órganos más importantes del cuerpo, ¿verdad? Y es importante cuidarlos porque ellos se encargan de filtrar la sangre. En la sangre que filtran los riñones y se va a la orina van todos los productos de desecho, pero también ellos se encargan de producir hormonas, que se encargan de cuidar los huesos, porque activan en la transformación de vitamina D. Se encargan de producir eritropoyetina, que nos van a ayudar a tener hemoglobina normal, y van a encargarse de mantener el equilibrio ácido básico de la sangre. Así que, aparte de regular el volumen, tienen otras funciones muy importantes. Pero, lastimosamente, a nivel mundial, lo que hemos estado viendo es un aumento en la prevalencia de enfermedad renal, por diversas causas. El aumento de la esperanza de vida es una de ellas, pero nuestros pacientes van a llegar a tener entonces más enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. La enfermedad renal es una enfermedad no transmisible y a pesar de que siempre hacen alertas sobre las enfermedades transmisibles que son muy importantes como las enfermedades virales, pues la enfermedad renal poco a poco ha ido aumentando en prevalencia y se cree que un 10% de la población mundial padece enfermedad renal crónica en algún estadio. Hay más de 850 millones de personas que sufren de enfermedad renal, pero la enfermedad renal es una enfermedad de alto costo para todos los sistemas de salud. Entonces, es importante cuando nosotros tenemos pacientes con enfermedad renal hacer la prevención adecuada. En este contexto, en Centroamérica, si vemos la tabla, todos los países demuestran un aumento en la incidencia de casos. Y El Salvador es el que tiene la mayor cantidad y lastimosamente la mayor mortalidad por enfermedad renal crónica. Entonces, pues los riñones, ellos por mucho tiempo, ellos pueden funcionar si tienen una enfermedad crónica mientras se compensen enfermedades renales. No necesariamente el paciente que tiene enfermedad renal crónica va a llegar a una enfermedad renal terminal. Y este es el momento en donde nosotros tenemos que disminuir la progresión de las enfermedades para prevenir casualmente la enfermedad renal crónica. Las causas de enfermedad renal a nivel mundial son las mismas: la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que ha ido aumentando en importancia, las infecciones virales, las causas obstructivas, la falta de hábitos saludables como el tabaquismo, el exceso de alcohol. Y pues, por supuesto, si usted va a ir aumentando en edad, usted va a presentar cierto grado de enfermedad renal, pero que no va a llegar a requerir una terapia de reemplazo renal. Entonces, es importante en el tema de educación, que va de la mano con salud, que si nosotros hacemos una prevención adecuada, estos pacientes no deben llegar a diálisis. Y esto es un tema de educación a nivel de las escuelas, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos con niveles, con hábitos saludables, esos son pacientes que van a hacer hábitos saludables en el futuro. Pero es difícil a un paciente que ya está enfermo tratar de enseñarle hábitos. Entonces, este tema de prevención es muy importante porque las terapias dialíticas son terapias muy costosas. A nivel mundial se calculan que hay más de 5 millones de personas en terapias de diálisis y eso no significa que son los únicos. Muy probablemente hay 2 millones de personas que requieren diálisis pero no tienen la capacidad en sus países. Recordemos que las terapias dialíticas, como cuestan mucho dinero, entonces hay ciertos países que no la pueden ofrecer. En África, en la mayoría de los países no existen las terapias dialíticas. En países en Asia, como en India, la terapia dialítica solamente se ofrece a nivel privado. En Panamá, la Caja de Seguro Social tiene 14 unidades de diálisis y tiene 3 más en construcción. Tenemos 2.800 pacientes en diálisis y en el MINSA y a nivel privado hay más pacientes, así que fácilmente podemos decir que hay 3.000 pacientes.
El tema de la diálisis, a pesar de que gracias a la innovación tenemos mejores equipos, mejores máquinas, mejores filtros y la esperanza de vida ha aumentado, tenemos pacientes en diálisis que duran 12, 16 años, pues va a tener un impacto en la calidad de vida del paciente, porque este paciente tiene que suspender sus actividades familiares, de trabajo para ir a hacer su terapia de reemplazo renal. Tenemos el trasplante renal, ¿verdad? A nivel mundial hay más de 2 millones de personas trasplantadas. El trasplante que más se realiza en el mundo es el trasplante de riñón. En Panamá tenemos más de 1,000 pacientes trasplantados de riñón con muy buena esperanza de vida, 20 años, pero obviamente hay complicaciones, ¿verdad? El uso de inmunosupresores, el aumento de la prevalencia de infecciones, el aumento de la prevalencia de cáncer en estos pacientes. Entonces, todo esto lo podemos minimizar si hacemos una adecuada prevención. El 70% de los pacientes que llegan a terapias de reemplazo renal tienen causas prevenibles, diabetes e hipertensión. Así que la estrategia de todos los gobiernos debe ser ir a la prevención. ¿Por qué? Porque esta terapia cuesta mucho dinero. En Panamá, la Caja de Seguro Social invierte alrededor de $80 millones al año en terapias de reemplazo renal. Aparte que esto representa un costo importante para las familias, porque muchas veces ese paciente deja de trabajar o tiene que pensionarse porque ya no puede realizar su actividad. Así que esto también tiene un impacto en la productividad. En el centro del país, en donde vemos la patología que se conoce como nefropatía mesoamericana, pues son hombres jóvenes, y esto pasa en Centroamérica también, pues nos vamos a quedar sin personas que puedan ir a trabajar agricultura. Entonces esto tiene un impacto económico, social, muy importante para todos los países. ¿Cómo vamos a proteger nuestros riñones, verdad? Es importante, si el paciente tiene una enfermedad crónica, pues debe hacer un adecuado control. Tiene que ir a sus citas con su médico de cabecera, porque la presión y el azúcar se controla. Solamente el 15% de los diabéticos van a llegar a una enfermedad renal crónica, igual que los hipertensos. Así que no es que todos tienen un pronóstico desfavorable, pero hay que hacer la tarea de hacer su vida saludable, tener una buena dieta, hacer ejercicio, tener sus controles regulares y tener conciencia de enfermedad, porque si no, no vamos a tener buena adherencia. Y esto también se logra con una adecuada educación y un equipo multidisciplinario, la nutricionista, el psicólogo, la trabajadora social y el médico de cabecera. Entonces, pues esto era una cápsula. Los riñones son muy importantes, pero producen enfermedades de alto costo que pueden ser prevenibles. Entonces, desde jóvenes debemos enseñar a la población a tener estilo de vida saludable, hacerse sus chequeos y pensar en el futuro. No debemos pensar solamente en el hoy. ¿Qué pasa con mi vida si yo necesito una terapia de reemplazo renal, verdad? Es mejor prevenir y lamentar. Así que agradecemos mucho la invitación de la Web de la Salud, como siempre, pues colaborando con nuestros jueves renales, y muchas felicidades.